gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Aquí estoy, vengo ante ti con hambre y sed de tu verdad, sabiendo que tu gracia me ha traído a este lugar. Tú me has dado libertad, mi vida, oh Dios, te doy. Me postro ante ti, puedo cantar porque libre soy. Tu nombre levantaré, por siempre proclamaré. Tuyo soy, tuyo soy. Por todo lo que has hecho en mí, alzo mis manos ante ti. Tú eres la razón por la cual me de postrar. La creación muestra tu amor, lo bello de tu santidad. Me postro ante ti, puedo cantar porque libre soy. Tu nombre levantaré, por siempre proclamaré. Tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy entrego en tus manos de amor. Tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy en pie con brazos abiertos ante ti, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy en pie con brazos abiertos ante ti, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre levantaré.
proclamaré, tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy entrego en tus manos de amor, tuyo soy, tuyo soy. Gloria a Jesús, aleluya. Buenos días, hermanos. Estamos delante de nuestro Dios, de nuestro gran Dios. Aleluya. Que Él es muy bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en esta mañana seguiré el tema de hace varias semanas acerca de los dones espirituales. Es muy importante, hermanos, los dones espirituales en nuestras vidas, en la iglesia. Es muy importante los dones espirituales en los líderes, en el pastor y en todos los creyentes. Hace varias semanas hablamos acerca de la profecía, los dones de lengua y los dones de interpretación de lengua. Y en este día hablaré algo acelerado por el tiempo, pero hablaré acerca de los dones de revelación. Los dones de revelación, hay 3 dones de revelación, que es palabra de ciencia o palabra de conocimiento, como se les dicen otras personas, otros hermanos, don de sabiduría y discernimiento de espíritu. Hay algo que hacemos los predicadores y es, pues bueno, orar a Dios a ver qué predicamos. Termina una predicación y ya tenemos la oración puesta en la siguiente predicación. Señor, ¿qué quieres que predique? Y pasa algo que quizás pues pasa desapercibido para vosotros, pero Dios sabe cuál es la necesidad de la iglesia y pone en los predicadores pues la palabra, el deseo, las ganas, la inclinación de hablar de aquello, de hablar del otro. Y, hermanos, los dones espirituales es muy importante. Y pasa algo con la palabra de Dios, y es que Dios utiliza la palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Y cuando se predica su palabra, lo que se ha predicado, Dios lo ministra. Si no predicamos, Dios no ministra lo que no predicamos. Por lo tanto, cuando yo soy consciente que cuando hablamos de los dones espirituales, Dios ministra los dones espirituales. Dios tiene deseo de ministrar. Si Dios ha puesto deseo en mi vida acerca de los dones espirituales, es porque Dios quiere ministrar dones espirituales a su iglesia. Y yo decía las otras semanas, hablaba acerca de cuando yo empecé la vida cristiana y empecé en el ministerio, en la predicación, que habían dones que se estaban manifestando en mi vida y que yo no lo sabía. Yo creía que no tenía dones del Espíritu, pero Dios me señaló y me dijo, estos son dones, estos son dones, estos son dones. Entonces yo creo que Dios ha derramado dones y está derramando dones sobre la iglesia. Y hay personas que quizás pues, no saben que son tales dones. Entonces quiero traer también luz para que si alguna persona está recibiendo los dones, yo a veces decía, bueno, eso es una revelación, eso Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho. Todas esas palabras, si realmente son verdaderas, son dones del Espíritu Santo dados a la iglesia. Así que iremos rápido para ver si cubrimos estos tres dones. Vamos a tocar los dones de revelación. Palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Estos dones operan en la esfera mental o del intelecto. Es decir, igual que hablábamos acerca de los dones de inspiración, de la profecía, de la lengua y de la interpretación, operaban por la boca. Es decir, Dios unge y viene un deseo del espíritu de hablar. Opera por inspiración. Sin embargo, los dones de revelación no operan de la misma forma, opera en la mente. Dios trae palabras a nuestra mente. Igual que las trae Satanás con las tentaciones y siembra en nuestra mente, Dios también trae las palabras a nuestra mente. Así que estos dones operan en la esfera mental o del intelecto. Sabiduría es la facultad de emplear con buen juicio o continuo
con acierto. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, jugábamos a las canicas y había un muchacho, un vecino, que vivía delante, en el bloque delante donde yo vivía, y cuando jugaba a las canicas tiraba desde muy lejos ¡plum! Y acertaba. Y entonces a esto le llamábamos que tenía mucho tino. Este tiene mucho tino. Así que la sabiduría es la facultad de emplear con buen juicio, con tino, con acierto. Esa es la sabiduría. Diremos entonces que el don de la palabra de ciencia se refiere al conocimiento en sí. Dios revela conocimiento, nos da conocimiento en sí. Y la palabra de sabiduría a la conducta prudente en base a esos conocimientos. A veces mezclamos la palabra de ciencia con la palabra de sabiduría, pero son dos cosas parecidas, pero son distintas. Palabra de ciencia o de conocimiento es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Bueno, decir que, como he dicho al principio, que de alguna forma interviene nuestra mente en que Dios la trae a nuestra mente. Pero lo digo en el sentido de que no es que estemos buscando el don con nuestra mente a ver si lo buscamos y lo encontramos, no. Dios lo pone, lo siembra, lo trae a nuestra mente. Podemos describirla como la mente de Cristo manifestada a la mente del creyente y dada a conocer cuando es necesario en un abrir y cerrar de ojos. Así vienen los dones de revelación, en un abrir y cerrar de ojos. Yo a veces digo, ¿qué me ha pasado? ¿De dónde han venido estas palabras? Porque viene en un abrir y cerrar de ojos. Uno dice, pero si era todo, yo estaba pensando en todo lo contrario. ¿Cómo han venido estas palabras? En un abrir y cerrar de ojos, en un momento, Dios te da las palabras. Así viene el don de ciencia en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Este don es utilizado para proteger a los cristianos, para indicarle cómo orar con más eficacia o para mostrarle cómo ayudar a otras personas, etc. Generalmente nos es dada palabra de conocimiento con palabra de sabiduría. Y si no viene la sabiduría, si Dios nos ha mostrado algo y no sabemos cómo proceder a lo que Dios nos ha mostrado, ya nos dice Santiago que la sabiduría hay que pedirla pacientemente. Yo recuerdo, os conté cómo yo me compré mi casa. Al principio no tenía casa y oré y Dios me fue guiando con respecto a la casa, hablándome de que sí, que me iba a dar una casa, pero que me la daría en el momento en el que Él me la dijera, que entonces yo la buscara. Y seguí todos los pasos de Dios. Dios me habló primero, luego me habló a través de un rema en una predicación de un hermano que nos visitó. Y entonces Dios habló a mi vida y me dijo, ahora es el momento de hacerlo. Y seguí todos los pasos de Dios. Dios nos puede seguir en los pasos. Tenemos que tener deseo que Dios se sirva de nosotros. Hace poco mi hijo Eliezer dice, yo quiero que Dios se sirva de mí. Yo vi que yo me acordaba de estas palabras y hace poco me pasó algo que vosotros no sabéis, hace dos sábados, me parece, hace 2 sábados o el sábado anterior. Me atraganté y me estaba ahogando, me estaba asfixiando. Intenté de echar lo que tenía y no podía. Intenté de tragar, se me vino más abajo y no podía, me estaba asfixiando. Y estaba asfixiándome, estaba comiendo y me estaba asfixiando. Y estaba allí mi hijo, mi hijo ha hecho un curso superior de radiodiagnóstico y en ese curso le enseñaron qué hacer con la persona que se atraganta. Y me levanté porque ya estaba nervioso, ya me di cuenta que me estaba asfixiando. Me cogió por detrás,
me levantó en peso, me dio en vacío el estómago y pude echar lo que realmente me estaba atragantando. Y yo me pensaba en que Dios quiere que se sirva de él. Digo, Señor, desde luego que te has servido de él. Desde luego que te has servido de él. Si no estás ahí, yo creo que hoy no estaría con vosotros. Dios se sirvió de él. Pero aparte de esto, yo vi que él en ese momento fue mi Salvador. Y bueno, el Señor permitió que estuviera allí. Mi hijo Leví no pudo venir, era cuando fuimos a montar la piscina, pero Dios permitió que fuera Eliezer y bueno, eso Dios lo permitió porque Dios quiere que esté con vosotros hoy. Dios no era el momento en que Dios me tenía que llevar. Pero yo sé que a Eliezer Dios no solo se sirvió para ayudarme en esto, sino que Dios se va a servir de él en muchas cosas. Bien, hermano. En Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es dada de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si alguna vez queremos ver el don de sabiduría o la sabiduría en sí, tiene que reunir todas estas condiciones. La sabiduría que viene de Dios, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo consejo que nos puedan dar la gente que no se parezca a todo lo que estamos diciendo, no es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, está hablando de la iglesia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones del Espíritu Santo es para el provecho de la iglesia, de la gente, de las personas individuales. Estos dones nos han sido dados para nuestro provecho y para que nos beneficiemos los unos con los otros. Algunos ejemplos de la palabra de ciencia o conocimiento en la Biblia fue utilizado para encontrar personas o cosas perdidas, como sucedió con Saúl y con las asnas perdidas. Voy a leer solamente este pasaje, tengo muchos pasajes, pero los voy a citar sin leerlo, pero voy a leer este pasaje porque lo veo importante. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 hasta el 20. Vamos a leer. Y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oídos de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Se estaba manifestando en Samuel la palabra de conocimiento. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual yo te hablé. Palabra de conocimiento. Este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, le pregunta Saúl a Samuel. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Y le dijo, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Y bueno, luego sigue con respecto del reino. Me hace mucha gracia este pasaje porque Dios le da revelación de unas asnas que se habían perdido. Y es que Dios tiene cuidado de las cosas que nos importan a nosotros. No solamente los dones del Espíritu Santo son para
para cosas espirituales de la iglesia, que lo son. Pero los dones espirituales son también para las cosas personales que nos preocupan, las cosas físicas, las cosas del día a día. Los dones espirituales se manifiestan también. Hay un libro antiguo, yo no sé si lo tengo en mi casa o lo dejé a alguien y lo perdí, que se llama ¿Cómo vivir como el hijo del rey? Así se llama, ese es el título, ¿Cómo vivir como un hijo del rey? Y ahí habla de testimonio de este escritor, de testimonio continuo de vida, de su vida, de los problemas de su vida, que Dios estuvo manifestándose y revelándose en su vida. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que a Dios le importa nuestra vida, le importan nuestros problemas y Él quiere dar revelación a cada uno de nosotros. No solamente para las cosas espirituales, sino para las cosas que nos importan, para las cosas que nos importan en el día a día. Podemos ver que Dios se interesa por asuntos personales, de las necesidades de cualquier persona humana. En 2 de Samuel vemos también otro ejemplo. En 2 de Samuel capítulo 12, desde el versículo 7 hasta el versículo 13, encontramos la revelación que Dios le da al profeta Natán. David había pecado y estaba oculto su pecado, nadie lo sabía excepto Dios. Pero Dios pone en la mente, en la vida de Natán, la revelación. Y le revela, palabra de conocimiento, le revela que David ha pecado. Y que lo manda Dios al profeta Natán a que descubra su pecado. Así que Natán recibió palabra de conocimiento relacionado con el asunto del pecado entre David y Betsabé. Y también recibió palabra de sabiduría, porque no solamente fue para descubrir su pecado, sino en este tiempo, con cualquier rey había que andar con mucho cuidado, porque según las palabras que podías decir, el rey te podía mandar a la muerte. Y entonces no solamente le descubrió su pecado, sino vino con una historia, una historia, era ficticia, que Dios había puesto en su boca. Y dentro de la historia, pues bueno, había un hombre rico que abusaba de los vecinos, y un día recibió una visita y no quiso matar animales de él, sino que quiso matar a una ovejita que tenía un vecino cercano. Y entonces, bueno, este profeta estaba contándole la historia al rey David. Y entonces David hizo un juicio, pero estaba haciendo su propio juicio. Ese hombre que ha hecho tal cosa debe de morir. Y entonces el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos palabra de conocimiento y tenemos también palabra de sabiduría. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 20 hasta el 27, Eliseo descubre la desobediencia y la hipocresía de Giezi. Bueno, todos conocemos el general sirio que era leproso y va al profeta Eliseo porque alguien había testificado de que había un profeta, había un Dios grande en Israel que lo podía sanar de su lepra. Y este hombre va encomendado por el rey de Siria al rey de Israel a que lo sane de la lepra. Y bueno, al final termina con Eliseo y este hombre quiere darle mucho dinero después de la sanidad de este general. Y bueno, el general quiere gratificarlo con oro, con plata, con vestidos. Y Eliseo posiblemente siente la voz de Dios de que no debe de coger nada de este general. Y entonces pues el general se vuelve con todas las riquezas que había venido para dársela a quien podía sanarlo. Pero él tiene un criado que se llama Giezi y le dice, mi señor es tonto, este hombre cómo ha dejado irse sin que nos dé nada. Y entonces cuando ya se alejó, él fue donde este sirio iba de camino
y le dijo, engañándolo, han venido una visita y mi señor me dice de que sí, de que me dé, le da 2 talentos de plata, le da mucho dinero equivalente en plata y lo esconde y vuelve a la casa y entonces Eliseo le pregunta, ¿dónde has estado? Y le dice el criado, yo no he estado en ningún sitio. Y le dice Eliseo, ¿no estaba mi corazón contigo cuando se bajaba del carro y te daba palabra de conocimiento, revelación? Eliseo no se había movido de la casa, pero supo todos los pasos que había dado, supo que había desobedecido el criado, y entonces conocemos la historia. La lepra que tenía Naamán, el general, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Palabra de conocimiento. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el 23, Eliseo por revelación supo dónde estaba el ejército sirio, salvando así a Israel varias veces. Los sirios ponían emboscada a los de Israel y entonces Dios le daba revelación, palabras de conocimiento o de ciencia a Eliseo y le decía, el ejército sirio está haciendo una emboscada en tal sitio. Y entonces el profeta Eliseo iba al rey de Israel y le decía, no pases por allí, por este sitio, porque los sirios están allí. Y entonces los sirios pusieron emboscada en otro lugar. Y de nuevo Dios le decía a Eliseo, dile al rey de Israel que no pase por este sitio. Los sirios están emboscados allí. Palabra de conocimiento le daba al profeta. Y así lo hizo por varias veces. El Señor Jesucristo, cuando vivió en esta tierra, dejó su gloria, aceptó las limitaciones del intelecto humano. Mientras vivió en esta tierra, no fue omnisciente. A veces decimos que Jesús fue carne, y es verdad, fue todo carne. Él era Dios, pero Él vino como hombre, no fue omnisciente. Pero todo el conocimiento que necesitaba lo obtenía del Espíritu Santo, como lo podemos tener nosotros hoy, pero con la diferencia que Él era puro, santo y sin mancha, y estaba conectado con mucha oración con el Padre, y Dios le revelaba, y Él sabía todas las cosas que Dios le revelaba. Así que de la misma manera que los tenía Jesús, los tenemos nosotros por medio de los dones del Espíritu Santo. Cuando Jesús sanó al paralítico, también le perdonó sus pecados, lo cual provocó pensamientos en sus corazones contra Jesús. Y Jesús supo por la palabra de conocimiento que pensaban malamente en sus corazones. Palabra, Dios le daba palabra de conocimiento. En Juan capítulo 1, versículo 47 hasta el 50, dice que Jesús vio a Natanael mucho antes de conocerlo. Alguien estaba trayendo a Natanael para que conociera a Jesús. Y Jesús le dijo, antes de que te llamara, te vi debajo de la higuera. Palabra de conocimiento. Y también supo Jesús qué clase de persona era, porque le dijo, tú eres un verdadero israelita. ¿Cómo supo Jesús todas estas cosas? Por la palabra de conocimiento. Juan capítulo 4, versículo 17, versículo 18, versículo 29, fue utilizado para convencer a la mujer samaritana de su pecado y de la necesidad de aceptar a Jesús como Mesías. Esta mujer, después de estar un rato hablando con Jesús, fue a la ciudad y dijo, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Cómo supo Jesús toda la revelación, toda la vida de esa mujer? Palabra de conocimiento. Este conocimiento sobrenatural se manifestó constantemente en los días de la iglesia primitiva. Se manifestó para revelar en la iglesia el pecado de Ananías y de Zafira. Ananías y Zafira dio a entender que había dado todo, nadie exigía nada en la iglesia. La gente estaba vendiendo sus propiedades porque había muchos pobres, había mucha necesidad. Estaban vendiendo sus propiedades y la estaba dando a los pobres. Y Ananías y Zafira fingieron que estaba dándolo todo cuando realmente no lo estaba dando todo. Y entonces puso a los pies de los apóstoles el todo, que era mentira, no era el todo. Y bueno, sabemos que Dios
le reveló a Pedro cómo Satanás había puesto el pecado en sus corazones. Palabra de conocimiento. En los Hechos capítulo 9, versículos 11, 12 y 17, otro Ananías supo por visión de la conversión de Saulo. Supo por revelación que Pablo se había convertido, que Dios había convertido a Saulo. Le mostró también a este Ananías el nombre de la calle donde estaba. La calle se llamaba Derecha. Y el nombre de la persona donde se hospedaba. Y le reveló también que Pablo estaba orando. ¿Cómo supo todas estas cosas? Palabra de revelación, conocimiento. Hechos capítulo 10, versículo 17 hasta el 23. El Espíritu Santo reveló a Pedro por medio de la palabra de conocimiento que 3 hombres preguntaban por él en la casa en Jope. Estaba orando y el Espíritu Santo le dice, 3 hombres te buscan. Eso es palabra de conocimiento. Tuvo que venir una palabra, como os he dicho, súbitamente. 3 hombres te buscan. Y además le añadió que fuera con ellos sin dudar. Palabra de sabiduría. ¿Ves? 3 hombres te buscan. Palabra de conocimiento. Ves con ellos sin dudar. Palabra de sabiduría. ¿Quién puede suministrar todos estos conocimientos e información? ¿Puede la mente o el intelecto natural del hombre adquirirlo? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas el hombre natural o animal, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, examinar espiritualmente. Mateo capítulo 11, versículo 25. Me gusta este versículo cuando lo leo en la Biblia. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a nosotros, a los niños, a los nacidos de nuevo, a su pueblo, a sus hijos. Qué maravilloso es Dios. Dios tiene muchas cosas y las da a los niños, a sus hijos, a su iglesia, a los que han nacido de nuevo. Qué maravilloso es Jesús con nosotros. Palabra de sabiduría. Nos dice cómo aplicar la sabiduría, es cómo aplicar la información. Es saber qué hacer con el conocimiento que tenemos. A veces Dios nos ha mostrado algo, pero no nos ha mostrado qué hacer. Y la sabiduría es qué hacer o cómo hacer. Palabra de sabiduría consiste en recibir en forma súbita, como estamos diciendo, y repentina y milagrosa, la sabiduría necesaria para hacer frente a cualquier situación que se presente. Hablaré algo de la sabiduría en el Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. No voy a leer todo desde el 22 al 30, pero voy a parafrasear algunas cosas. Está hablando de la sabiduría. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, y me recreaba delante de él en todo tiempo. Qué precioso Dios, la sabiduría, y ahora Dios también nos da sabiduría, su sabiduría a nosotros. En Lucas capítulo 11, hablando de la sabiduría, el versículo 49 y 50, dice Jesús, hablando del futuro. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso lo escuchamos cuando leemos Proverbios, lo escuchamos una y otra vez. El temor. Hay un principio de sabiduría en
tener un temor reverente de respeto a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10. Y en Proverbios 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. En todos sus consejos, en todos los consejos de Dios, en todas sus direcciones, sus mandamientos y sus juicios, el Señor extiende sabiduría. Y sabio será el hombre que escucha esos consejos. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol Pablo, después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, pero fui por una revelación. Aquí habla de revelación. Y se dice revelación para describir la palabra de sabiduría. Fui por una revelación y describe palabra de sabiduría en todo el relato. En los Hechos capítulo 13, versículo 2, encontramos esta palabra. Estaban en una reunión de iglesia posiblemente, o estaba en una reunión de oración. Dicen que estaban ministrando al Señor. Y hubo algo. Dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. No podía ser profecía. La profecía no guía. La profecía, dijimos que la profecía es para exhortarnos, para consolarnos y para enseñarnos, pero no para guiar nuestras vidas. Aquí vemos que dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual lo he llamado. Posiblemente hubo una palabra de conocimiento, de revelación, pero quiero decir algo con esto. Lo digo por si nos pasara alguna vez, que alguien viniese a decir con cualquier revelación para que nos movamos a hacer o decir. Quiero decir que lo que Dios nos quiera mostrar, no solamente se lo va a mostrar al pastor o a cualquier otra persona, sino que te lo tiene que mostrar a ti. Es decir, que el pastor te puede decir, hermano, he recibido de Dios, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado esto. Y lo puede decir cualquier hermano. ¿Me debo de mover tal a lo que me han dicho? No. Lo que le ha dicho al pastor, que Dios me lo muestre a mí. Nadie puede moverse en el espíritu sin convicción completa de que Dios lo está guiando. Señor, lo que tú le has mostrado al pastor o lo que tú le has mostrado a este hermano o a esta hermana, muéstramelo también a mí, de la forma que tú quieras, pero dame convicción también a mi vida. Hay que tener mucho cuidado con gente que van dando revelaciones, que van dando cosas, que nuestra vida no sea movida por cualquier revelación. Pero no tenemos que menospreciar que hay revelación para nosotros. Así que Pablo dice apartarme a Bernabé y a Saulo porque tengo pensado con ellos una obra. Los he llamado para que hagan ciertas cosas. En Hechos capítulo 15, en todo el capítulo, cuando la iglesia resolvió considerar si la circuncisión era necesaria o no para la salvación, la sabiduría, porque ahí lo que había era el don de sabiduría, la sabiduría de Dios le fue dada a Jacobo, quien manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: por lo cual yo juzgo que los gentiles que se convierten a Dios no sean inquietados. Y bueno, dijo, en todo el capítulo vemos que dijo, los judíos no tienen que guardar la circuncisión, pero que guarden ciertas cosas porque se predica en la sinagoga. Y bueno, el Espíritu Santo habló y dio guía con respecto a este problema que surgió con respecto a la circuncisión. Josué fue dotado de sabiduría divina
para dirigir a los hijos de Israel. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, llega el momento en el que ya va a dar el cargo Moisés a Josué, y en este capítulo, en el 34, versículo 9, dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Puso Moisés las manos sobre él y Dios lo llenó de espíritu de sabiduría. Dios transmitió el don de sabiduría que Josué iba a necesitar en su vida. Josué fue dotado de sabiduría divina para dirigir a los hijos de Israel. Esta sabiduría no es concedida solo al predicador o al pastor, es para todos. Así que no espere que sea el pastor o los predicadores. Los dones del Espíritu es para toda la iglesia. Así que anhelarlo, anhelar los dones del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo oró por sus convertidos para que Dios le diera espíritu de sabiduría, don de sabiduría, dice espíritu de sabiduría y de revelación. Se está refiriendo a la palabra de sabiduría en el grupo de los dones de revelación para su conocimiento. En Lucas 21, versículo 15, dice, Jesús ya le dice a lo que les pasaría a sus discípulos en el futuro, porque yo os daré sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Y dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que sea necesario decir. Es decir, Dios le estaba diciendo, os veréis en problemas, pero no os preocupéis. En esos problemas el Espíritu de Dios os dará la sabiduría en ese momento. Y ellos confiaron en Dios, ellos hicieron la obra de Dios y cuando necesitaron la sabiduría, Dios se manifestaba en ellos. Tenemos que esperar eso nosotros. En Génesis 41, en todo el capítulo 41, cuando José interpretó el sueño de Faraón, no se valió de una sabiduría natural, ni de una sabiduría preparada. No le dio tiempo a preparar nada a José. Él estaba en la cárcel. José se encontró de pronto en aprieto. Lo sacaron de la cárcel, él no sabía ni para qué lo sacaban. Lo sacaban para interpretar los sueños del faraón. Y con el tiempo necesario, no tuvo tiempo necesario ni para pensar. Lo sacaron de la prisión para presentarse delante del faraón e interpretar su sueño. Después José dio sabios consejos, poner a una persona sabia y prudente como administrador. Y le dijo también de cómo almacenar el alimento que serviría para los años de hambre que vendría. Así que encontramos las vacas flacas, Dios le mostró a José las vacas flacas que se comen a las gordas y luego parecía como que no había comido nada. Le mostró la revelación, palabra de conocimiento. Y las espigas raquíticas que devoraban a la espiga hermosa, palabra de conocimiento. Y lo que tenía que hacer con la abundancia, poner a un gobernador y a un hombre sabio, guardar la quinta parte de las cosechas para el tiempo del hambre, es palabra de sabiduría. Así que, ¿qué hacer con la abundancia? Poner a un gobernador sabio, esa era la palabra que Dios traía, y guardar la quinta parte de las cosechas para el tiempo de hambre, palabra de sabiduría. Lo que no sabía José es que al decir él que buscara un hombre sabio para hacer eso, que el faraón le diría, pues tú eres ese hombre que yo necesito. El Señor Jesús mostró una y otra vez la palabra de sabiduría en situaciones difíciles. Mateo 21, versículo 23 hasta el 27. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le preguntaron a Jesús sobre con qué autoridad hace estas cosas. La respuesta de Jesús fue dada en forma de pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? Y esta pregunta fue palabra de sabiduría. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Era de Dios? ¿Era del cielo? ¿O eran de los hombres?
y entonces ellos se encontraron que si respondían de una forma o de otra iban a tener problemas. Así que dijeron que no sabían. Pero Jesús recibió palabras de sabiduría ante la pregunta que le hicieron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Los fariseos le preguntaron a Jesús si debía pagar tributo a César o no. Y Jesús respondió con una palabra de sabiduría: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo me imagino que le harían la pregunta y le vendrían repentinamente el don de sabiduría a Jesús en su mente y él diría: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En los Hechos, capítulo 4, versículos 7 hasta el 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús. Lo que estaban escuchando eran palabras de sabiduría, el don de sabiduría manifestándose en los discípulos. En los Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el 10, los que disputaban con Esteban reconocieron que era un hombre lleno de gracia y de poder, y reconocieron que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué es eso? Palabra, el don de palabra de sabiduría. Hermano, tenemos que rectificar nuestra manera de pensar y librarnos de la vieja costumbre de poner limitaciones a Dios y empezar a vivir con expectativa. Dios se puede servir de ti, Dios se puede servir de mí, de cualquier persona. Los dones Dios los ha dado para la iglesia, para cada vida. Tenemos que ir aprendiendo con respecto a los dones del Espíritu Santo que se manifieste, anhelarlo y tener expectativa de que en cualquier momento se puede manifestar. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y se nos puede dar por el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros. Me gusta, hermanos, los lunes de oración porque donde hay oración puede pasar cualquier cosa, puede venir cualquier palabra, puede venir cualquier don, puede venir cualquier cosa. Me gustan los lunes de oración porque se crea un ambiente donde puede pasar cualquier cosa en la reunión. Y hermanos, hablaremos de discernimiento de espíritu. El mundo invisible de los espíritus está dividido entre el bien y el mal. Dios y el diablo tienen sus seguidores o reinos, por así decirlo. Los querubines, serafines, arcángeles y ángeles obedecen a Dios. Los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, malos espíritus y demonios, están bajo la autoridad de Satanás. Estos dos reinos luchan entre sí. El Espíritu Santo vive personalmente en el creyente. El Espíritu Santo, que es Dios, vive personalmente en nosotros y nos da vida, nos vitaliza. El enemigo es un espíritu que actualmente opera en los hijos de desobediencia. En la gente de fuera opera los demonios, en los hijos de desobediencia, y que así mismo dispone de espíritu y demonio definidos, concretos, a quienes ubica o pone en la mente de ellos y sus cuerpos, de las personas incrédulas, no en nosotros, sembrando en ellos para que esta actividad de los demonios estén en ellos. Siembran el pecado en las mentes. Los demonios van a atormentar y afligir, y también para usarlos como instrumento o medio para oponerse al Evangelio. Los demonios están operando en la gente que no conocen a Dios y engañar, si es posible, a los creyentes. Con referencia a la aflicción, la Biblia nos menciona en Mateo capítulo 9, versículo 32, de espíritus mudos. En Marcos 9, 17 hablan de espíritus ciegos. Significa que los espíritus, los demonios, han hecho esto con la gente. Los han hecho mudos y los han hecho ciegos. Espíritus sordos, espíritus de enfermedad. Y habían casos de personas simplemente endemoniados. El don de discernimiento de espíritu capacitará al cristiano
o predicador para proceder en cada caso con conocimiento y entendimiento. Tenemos que esperar cuando tratamos con los espíritus de que Dios nos capacite con las revelaciones que estamos mencionando, que Dios equipe en cada momento. Y yo siempre oro por sabiduría cuando voy a ministrar a personas endemoniadas, que Dios nos guíe en su sabiduría y en el discernimiento de espíritu. En Marcos capítulo 16, versículo 17, tenemos una gracia derramada sobre nosotros. Tenemos esa gracia, me refiero a una autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Hemos sido investidos, investido es vestido. Hemos sido investidos de echar fuera espíritus malos. Todos los creyentes tenemos esa vestimenta, esa autoridad, ese poder. En Hechos capítulo 13, versículos 6 hasta el 12, Pablo y Bernabé se encontraron en la isla de Chipre y encontraron allí a un encantador, a un mago llamado Elima. Se oponía abiertamente al ministerio de los apóstoles. Pablo enseguida discernió por el don de Dios, de revelación, discernió que el que lo resistía era un hijo de Satanás. Y por la autoridad que se le había dado, el apóstol Pablo pronunció el juicio de Dios contra el hombre, el cual quedó ciego por cierto tiempo. Dios incluso le dio las palabras para pronunciar a Pablo con respecto a esta persona. Y le dijo, por hacer tales cosas, te quedarás ciego durante un tiempo. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, en Filipo, una joven poseída por un espíritu de adivinación, siguió a Pablo y a Silas diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Parecía que lo que decía era bueno, estaba diciendo la verdad. Estos hombres, decía este demonio que estaba en esta muchacha que tenía adivinación, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Pero dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Había un demonio camuflado que aparentemente decía buenas cosas, pero no dejaba de ser una persona endemoniada. Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, revela la sutileza de Satanás al propagar falsas doctrinas, particularmente en los últimos tiempos. El don de discernimiento de espíritu entrará en función, juntamente con la palabra de ciencia y de sabiduría, para descubrir y reprender a estos espíritus de error. Asimismo, en los últimos días los falsos profetas realizarán milagros y señales mentirosas en el nombre del anticristo. Lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y en Apocalipsis capítulo 13 versículo 14. De la misma manera que Janes y Jambres, que eran los brujos que resistieron a Moisés, imitando algunos de los milagros que hacían ellos, de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también aquellos que hacen falsos milagros se opondrán a la obra de Dios en cualquier tiempo. Discernimiento de espíritu es un recurso de Dios para contrarrestar las tácticas de Satanás. Los últimos 3 dones los denominamos dones de revelación porque nos dan información sobrenatural revelada por Dios. Podríamos definirla sencillamente como la mente de Cristo manifestada a través de un creyente lleno del Espíritu Santo. Cada uno de estos dones consiste en la habilidad dada por Dios para recibir de Él información con referencia a algo que humanamente nos sería totalmente imposible conocer, revelada al creyente para lograr protección. La necesitamos para orar con más efectividad o ayudar a alguno en su necesidad. En Juan capítulo 1, versículo 47, Jesús discernía espíritus sin conocer a Natanael, discernió que era un verdadero israelita en quien no había engaño. El ministerio de Jesús, gran parte consistió en dar libertad de Satanás a todos los que tiene cautivos y también
nosotros debemos esperar ser usados de la misma manera. En Isaías 61:1, refiriéndose específicamente a Jesús, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, es importante también que nos afirmemos en la autoridad que tenemos en Jesús. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Esto lo hemos repetido muchas veces. Este era el secreto del desarrollo de la iglesia primitiva. El secreto eran los dones que se manifestaban en ellos. Eran hombres ignorantes y sin letras. No tenían oro ni plata. La organización de la iglesia era muy sencilla: apóstoles, ancianos, diáconos, profetas y maestros. Estaban unidos por el amor. No tenían prestigio alguno. Eran considerados como el desecho del mundo. Pertenecían a una secta, que le llamaban cristianos, que era contradicha, que todo el mundo hablaba mal de ella. Pero ellos habían trastornado el mundo debido a estos dones. El Evangelio fue predicado en todo el mundo. Se había establecido en iglesia en toda la tierra. El secreto y la explicación estaba en que los apóstoles y los nuevos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Los creyentes honraban al Espíritu Santo y les permitía que los dirigiera y que los gobernaran sus cuerpos y sus vidas. Revestían a sus discípulos de poder y les daba sus dones. Los acompañó el Espíritu Santo a los creyentes a las prisiones, a la hoguera, de los martirios. Y cuando eran azotados, el Espíritu estaba también con ellos. Sí, fueron con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con ellos, logrando una extraordinaria victoria en la época apostólica. El Espíritu Santo une a los creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo atrae a los creyentes entre sí. Dice, no dejando nunca de congregarnos. Tenemos que congregarnos constantemente. Cuando os juntéis, dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, también citaba este versículo. Cuando os juntéis, cuando nos juntemos como iglesia, como hoy, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene alabanza, tiene enseñanza, tiene doctrina, tiene don de lenguas, tiene revelación, se refiere a las revelaciones de lo que estamos hablando, tiene interpretación. Todas estas cosas que se manifiestan en nuestros días. Dice, exhortaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros. Esa es la iglesia. Exhortaos los unos a los otros, Hebreos 3:13. Consolaos los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 4:18. Enseñando y exhortando los unos a los otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Confesad vuestras faltas, vuestros pecados unos a otros. Orad los unos por los otros. Esa es la iglesia. Amaos unos a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Tenemos aquí el culto de la congregación en una forma pura. Todos participamos. Tenemos aquí el cuerpo de Cristo animado, inspirado y habitado por el Espíritu Santo y rendido a sus manifestaciones. El Espíritu Santo proporciona obreros. Qué bueno es tener deseo de servir a Dios. El Espíritu Santo los proporciona, obreros, y trabajan por medio de ellos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que gobiernan, géneros de lengua, por lo cual dice, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Y él mismo puso en la iglesia a apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para el trabajo del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 8, 11 y 12. Esto debe ser cierto en la iglesia universal y también debe ser cierto en esta iglesia y en todas las iglesias locales. Hermanos, necesitamos vivir así.
con el Espíritu Santo manifestándose en las reuniones. Espíritu Santo, te necesitamos, aleluya. Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tus dones, necesitamos de tu gracia, Señor, derramada. Señor, esta palabra se comparte, se predica, Señor, y ahora ¿qué esperamos, Señor? Que al orar por las personas que quieran, Señor, y al poner las manos que nos pase como a Josué le pasó con Moisés, que puso las manos sobre él y recibió dones tuyos, Señor, para gobernar, Señor, tu pueblo en aquellos tiempos, Padre. Así nosotros anhelamos, Señor, estos dones, Padre. Muchas gracias, querido Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Voy a llamar a los músicos, pero voy a llamar a los líderes y lo tenemos que hacer rápido porque tenemos poco tiempo y vamos a grabar, Pero si alguna persona quiere recibir los dones del Espíritu Santo, vamos a orar porque es muy importante. Dios ha puesto esto en nuestros corazones. Dios seguramente quiere ministrar estos dones maravillosos. Así que si alguna persona llama a los líderes y si alguna persona quiere salir para recibir, podéis ir orando, lo vamos a hacer rápido. No hace falta hacer oraciones largas, sino ministrar los dones del Espíritu Santo. Vale. Gracias, Señor, aleluya, tu nombre, Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, tu nombre, Padre querido. Oh, Señor, aleluya, tu nombre, Jesús, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gloria a tu santo nombre, querido Dios, aleluya. Tú ministras, Señor, tú ministras, Padre, aleluya, tu nombre, Dios Santo, aleluya. Gracias, Señor, tú ministras, Señor, tú ministras, Señor. Tú ministras, Señor, aleluya. Gracias, tú ministras, Dios, aleluya. Ministras, Señor, aleluya. Oh, Sabalarasita. Ministra, Dios, tus dones, Señor, aleluya. Valara, sata y valora, sita, valora, sata, valara. Valara, sata, valora. Saeta valora, sita valora. Saeta valara, sita valora, sata valara. Valara, sita valora, sata valara. Valora, sita e valora, sita. Sata valara, sita valora. Saeta valora. Recibe los dones del Espíritu. 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 Aleluya. Recibe los dones del Espíritu, Señor. Aleluya. Oh, Señor, aleluya. Recibe los dones. Recibe los dones. Recibe del Espíritu de Dios, aleluya. Vas a estar, recibe. Espíritu Santo, aleluya. Sata valora, sita. Sata valara, sita. Sata malara, sita. Oh, Señor, aleluya, tu nombre, Jesús. Aleluya, tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Señor, ministra, Señor, aleluya. Sata y valora, cita. Oh, ministra, Espíritu Santo, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Espíritu de Dios, ministra en el nombre de Jesús, aleluya.
Oh Señor, aleluya tu nombre, Señor. Oh valora sata valara. Oh valara sata valora. Oh satai valara sita. Oh satai valora. Oh valora sita, valora sita. Oh valora satai valara. Oh valara satai valora. Oh satai valara si. Ministra, ministra, Señor, ministra, Señor. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Aleluya, aleluya. con tu preciosa unción. Oh valora satai valara. Oh valara Espíritu, sita. ven Aleluya, tu y nombre. lléname, Señor, Oh valora preciosa sita. unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya, tu nombre, Señor. Señor, Aleluya, quiero conocer. aleluya, Señor. Aleluya, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, tu nombre, Señor, aleluya. Gracias te damos, Padre, aleluya. Tú ministras, Señor, tu palabra, Señor, aleluya. Ministra tus dones, Señor, ministra tus dones, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya. Aleluya.
vacías, vengo a ti. Gracias, Señor, aleluya. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Amén, gloria a Dios. El Señor bendiga, hermanos. Antes de dar lugar a los vídeos de los chicos y de los jóvenes, bueno, no podía evitar, ¿no? Y el no coger y hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón, se lo transmití a Juan y me ha dicho que lo diera. En el tiempo de la alabanza, cuando estábamos antes buscando al Señor, el Señor me llevaba a clamar, ¿no? por esta generación. Y en esa generación están los niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, personas que están, bueno, solteras, otras familias, casados. Y en ese clamor Dios me quebrantaba de una manera del cual yo creo que nos pasa mucho. Cuando el Señor nos habla o empieza a ministrar nuestra vida de esta manera, nos sentimos dignos de que Dios nos haga partícipe de su reino, de ese clamor que Él tiene en su corazón. Y
y Él clamaba a través de mí. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Escucho su clamor. Y yo no sé por qué tú estás pasando. Ni quizás, seguramente tú sabes por lo que yo estoy pasando en mi vida, a nivel personal. Tú a nivel personal, a nivel quizás de tu matrimonio, de tu familia. Pero el Señor me hacía ver esto, ¿no? Que Él es consciente de la aflicción de su pueblo. Y me decía, al igual que yo envié a Moisés y a Aarón, a decirle a mi pueblo que Él ha estado atento a eso, a ese clamor, a esa aflicción. Entonces me decía, dile que Él está atento a tu aflicción, que Él está atento a tu clamor. Y que de la misma manera que al pueblo de Israel hizo poner esa sangre del cordero sobre los postes de sus puertas, en sus casas, su sangre está sobre sus hijos. La sangre de ese Jesús. Y eso no quitó que el pueblo no tuviera que pasar por aflicción. Esos momentos de liberación hasta que el pueblo salió libre. Como dice la palabra, en el reino de los cielos hay violencia. Y los violentos, los valientes lo arrebatan. Va a ser un momento, quizás, no quiere decir que no vaya a haber pruebas, a haber dificultad. El faraón tirará para un lado, pero Dios con su mano tirará para otro lado y nos hará pasar por un lugar seco hacia donde Él nos quiere llevar, hacia su propósito. Y bueno, eso es lo que quería transmitir, o lo que el Señor me hacía. Yo no podía estar en mi silla, no podía estarme quieto. Iba a decírselo antes, pero no podía irme de aquí sin decir estas palabras que son para los que estamos hoy aquí. Que el Señor bendiga y bueno, sin más, damos paso a los vídeos de los chicos. Entonces, lo guardo y lo dejo aquí en la iglesia. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.